Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Hipotecario, el podcast de la Asociación de Brokers Hipotecarios, la ABH. Hola, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de Pulso Hipotecario, el podcast de la Asociación de Brokers Hipotecarios. Hoy pues estamos también muy contentos porque estamos en el edificio corporativo de Scotiabank y vamos a platicar con Paulina Prieto. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Eugenio? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias, Pau. Gracias, Pau. Como todos ya la deben de conocer, Paulina es Vice President de Crédito Hipotecario y Financiamiento Automotriz. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Y bueno, pues ya el día de hoy nos recibe aquí en su casa. Muchas gracias, Pau, por ser nuestros anfitriones el día de hoy. Y como saben, también está con nosotros Juan Casuga y Eugenio Cle, presidente y vicepresidente de la asociación. Y bueno, para no dar más preámbulo, empezamos. Juan, por favor. Pues muchísimas gracias, nuevamente agradeciéndote tu disposición de tiempo y el que nos hayas hospedado aquí en tus instalaciones. La verdad que estamos platicando que les están quedando padrísimas. Muchas felicidades. Y mira, un tema que es muy de moda y lamentablemente es por una desgracia. Quisiéramos ver desde tu perspectiva cómo fue la reacción de la banca y en específico de Scotiabank ante los desafortunados sucesos en Acapulco. Claro que sí, Juan, y bienvenidos, bienvenidos a esta su casa, Scotiabank. Bien, pues sí, desafortunadamente siempre tenemos que cuestionarnos si estamos preparados o no, cuando vienen eventos de este tipo. Y la verdad es que felizmente les digo que yo creo que la banca, ¿no? Al igual que los reguladores, estamos prevenidos, ¿no? De alguna forma, por supuesto no los esperamos, pero sí estamos prevenidos para atender a los clientes en este tipo de sucesos. ¿Qué hicimos, no? O sea, a ver, voy a hablar primero a nivel general, o sea, la banca y la regulación que se hizo y un poquito ya después voy a particularizar en el caso de Scotia y les puedo dar algunos datos. A ver, lo primero que hizo, digamos, el regulador fue sacar estos criterios contables especiales, ¿no? Donde al cliente le das la oportunidad de diferir, en este caso hasta 6 mensualidades de su crédito, ¿no? Pagarlos al final de su crédito en cualquiera de los productos de retail. No solamente el crédito hipotecario, sino también aplicó para el crédito automotriz, para un préstamo personal o por inclusive programas de apoyo para la tarjeta de créditos. Entonces, eso fue la primera reacción y los bancos pues ya estábamos preparados, ya nos habíamos curtido con la contingencia sanitaria porque prácticamente fue el mismo esquema. Exactito, ¿no? O sea, diferimiento hasta de 6 mensualidades sin capitalización de intereses, ¿no? Entonces, lo cual, pues, evidentemente, pues, es benéfico para nuestros clientes. Nosotros, en el caso de Scotiabank, ya nos había pasado en el sismo, ¿no? Que nos dimos cuenta, cuando empezamos a hacer llamadas de salida a los clientes, que el cliente no tiene previsto o no tiene en mente que tiene un seguro de daños. Entonces nosotros en el sismo del 2017 lo que hicimos fue llamar a los clientes, hacer una llamada de servicio recordándole a los clientes que tenían o que tienen un seguro de daños. Y eso fue lo mismo que hicimos en Acapulco. Primero, obviamente, fue una llamada de servicio para saber si el cliente estaba bien, ¿no? Si se encontraba, ¿no? O sea, cómo se encontraba. La mayoría de los clientes, en el caso del portafolio hipotecario, son clientes que era su vivienda de descanso, ¿no? O sea, no quiere decir que esto no haya sido una desgracia, pero bueno, afortunadamente la mayoría de los clientes no estaba en el momento del suceso, ¿no? Pues fueron pérdidas materiales. Entonces, eso fue lo que hicimos, ¿no? Detectamos esa llamada de servicio hacia nuestros clientes para recordarle las coberturas del seguro de daños. Y recordarle a la audiencia, ¿no? Obviamente, nosotros fuimos felicitados por la Conducef, ¿no? En el sismo del 2017 por las coberturas de nuestro seguro de daños. Y en este caso, pues igual, otra vez el cliente pudo gozar de las mismas coberturas, que eran desde los contenidos, ¿no? Remoción de escombros, importantísimo, gastos extras, ¿no? Para que todos aquellos clientes que sí, por ejemplo, es su vivienda principal y tenían que mudarse mientras se repara su inmueble, ¿no? Y prácticamente nosotros logramos cubrir, suponiendo en el caso de que fuera pérdida total, casi el 100% del valor de construcción, ¿no? Y el otro 100% del valor destructible, pues se iba a cubrir el monto del crédito. Entonces, prácticamente el cliente, lo que nos dimos cuenta en el sismo, y se repite ahora en el evento Acapulco, es que el cliente
pues si bien es cierto es una pérdida total, no vas a resarcir el daño totalmente, al menos sí el enganche, ¿no? Que eso era muy benéfico para el cliente. Entonces, eso fue lo que hicimos. Nuestro portafolio es chiquitito, les diría, Juan, nuestro portafolio hipotecario es de alrededor de 1,200 clientes, ¿no? Digo, nosotros tenemos un portafolio de más de 250,000 millones de pesos. La verdad es que el portafolio es muy pequeñito en todo el estado de Guerrero, porque nosotros sí atendimos al estado de Guerrero, ¿no? O sea, en su generalidad, no solamente a los municipios declarados como zona de desastre, sino al estado de Guerrero en general. Y aperturamos nuestras sucursales, al menos una de ellas, tenemos 2 sucursales en mero Acapulco, ¿no? Una de ellas prácticamente a los 2 días estaba operando al 100%, resguardamos a nuestro equipo, ¿no? Evidentemente, y pues Scotiabank, al ser una empresa socialmente responsable, ¿no? También hubo donaciones, ¿no? De arriba de 1,500,000 pesos, ¿no? A través de la Cruz Roja Mexicana, porque hay que hacerlo, evidentemente, en estos casos, pues por los conductos oficiales y adecuados, ¿no? Entonces, la verdad es que actuamos de manera, yo les diría, muy pronta y seguimos atendiendo a nuestros clientes, ¿no? No quiere decir que se acabó. Habilitamos, obviamente, medios de pago. Tenían pues obviamente Scotia Web, pero bueno, pues había caído, ¿no? Entonces también entendimos que si no podían pagar, pues tampoco íbamos a cobrar los gastos, ¿no? De cobranza, ¿no? Si se atrasaban un par de días, en fin. Hicimos todas esas implementaciones, ¿no? Para que el cliente se sintiera cómodo, ¿no? Y pudiera hacer frente, digamos, pues a este evento, ¿no? Que como dices, Juan, pues evidentemente a nadie nos gusta. Ok. Oye, pues felicidades, muy buenas acciones. En general, lo hemos comentado, toda la banca, ¿no? Y tuvo una respuesta muy buena hacia todas las personas en el estado de Guerrero, ¿no? Pau, entrando más en materia de crédito hipotecario, ¿no? Que es a lo que venimos, ¿no? ¿Tú cómo viste el año y cómo ves que va a estar el año que viene? Scotia, ¿cómo está cerrando este año? ¿Cómo cierra en colocación? Yo he visto ahí unos números muy buenos. Digo, ahorita te vuelvo a felicitar. Envidiables. Pero tú, ¿cómo lo ves? Nos gustaría oír tu opinión sobre eso, ¿no? Claro que sí, Eugenio. Mira, a ver, yo creo que fue un año complicado para la banca en general, ¿no? Y lo hemos visto, las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que están a septiembre, ¿no? Pues implica, ¿no? Que ha habido una pérdida en el monto financiado de la banca comercial de alrededor del 6%, ¿no? En monto, ¿no? Si acumulamos el monto, si ya hablas en términos reales, pues está arribita del 10%, ¿no? Pero como en 10% en términos reales. Y en número de créditos como del 15%, ¿no? Entonces, en realidad, pues año retado para la banca en particular. Claro, también hay que pensar que veníamos de años donde la propia inercia de la pandemia, ¿no? Pues te había llevado a crecimientos, ¿no? Crecimos el 31% arriba del 30% en el 2021, ¿no? O sea, ¿lo claro, también como un ajuste? No un ajuste, te diría, porque oportunidad, y ahorita voy a hablar de las oportunidades que hay, por supuesto hay, pero sí también de un comparativo que no hacía mucho sentido comparar también cuando venías de tasas bajas, ¿no? Que alcanzamos inclusive bancos, ¿no? O sea, en 8% y seguían con su oferta durante mucho tiempo en este ejercicio, pero pues, tenían el 8%, el producto de pago de pasivos fue un producto que representó casi el 15% de la colocación bancaria del 2021. Y yo siempre lo he dicho, a ver, para mí ese producto no se debería de contabilizar. O sea, ese producto, porque no estás fomentando un crecimiento del mercado. Ese, por supuesto, es un producto que debe de existir, es un producto para beneficio de los clientes, para que mejoren las condiciones financieras, pero en términos de colocación hipotecaria, si realmente estamos hablando de impulsar un sector de vivienda, ¿no? O sea, de darle más viviendas a las familias mexicanas, pues me parece que el producto de pago pasivos no se debería contabilizar. Entonces, si cuentas estos dos factores, ¿no? Pues evidentemente yo creo que pesan. Ahora, otro tema que creo que llevó a ese 30% de crecimiento en el 21, ¿no? Recordemos que las familias veníamos de estar 2 años prácticamente encerradas, con un ahorro previo, ¿no? Entonces tenías un ahorro, porque pues no salías a restaurantes, ni al cine, o sea, el súper pues casi que lo pedías en línea, entonces no es lo mismo ir al súper, ¿no? Donde se te atraviesan 17 cosas, más, claro. ¿No? A comprar estrictamente lo necesario, ¿no? Entonces yo creo que veníamos también de una temporada donde las familias ahorraron, entonces salieron, ¿no? Con liquidez, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Aunado en el 23 a que tienes un tema de inflación, una alza de tasas, menos liquidez en el bolsillo de las familias, compararlo con un año donde venías justamente en lo contrario, pues me parece que la comparación no es tan justa, ¿no? Yo creo que, por supuesto, hicimos esfuerzos, nos falta muchísimo todavía, ¿no? O sea, yo creo que hay un mercado desatendido que lo hemos venido conversando, pero sí ha sido un año, el 2023, retado. A ver, nosotros ya cerramos el año, nuestro año fiscal cerró el 31 de octubre. La verdad es que nos fue bien, ¿no? O sea, colocamos arriba de 51 mil millones de pesos, ¿no? Arriba de 22 mil hipotecas. La verdad es que fue un año bueno, pero a nosotros nos costó bastante trabajo, sobre todo el primer semestre del año fiscal tradicional, o sea, es decir, de enero a mayo, más o menos por ahí, fueron meses retados. Nosotros nos empezamos a recuperar a partir de junio, julio, ¿no? Ahí es donde empezamos a crecer, ¿no? Obviamente, en la originación. Y yo esperaría que este trimestre estuviera muy a la par de lo que estuvo, ¿no? Y a lo mejor un poquito por arriba, ¿no? O sea, un dígito de crecimiento, por supuesto, dígito bajo, del trimestre si lo comparamos con el trimestre anterior, ¿no? O sea, las tuberías están, ¿no? Vamos a ver si nos alcanzan todavía estas últimas semanas. Ya sabemos que diciembre es un mes, digamos, típicamente corto, ¿no? Pero yo te diría que yo veo con buenos ojos este último cachito del año, que ya para nosotros ya contabiliza para el siguiente, ¿no? Pero la verdad es que la meta, nosotros tenemos una meta fuerte de crecimiento, nosotros, o sea, del 12% en saldo, ¿no? Que eso ya implica, pues imagínate en originación, ¿no? O sea, implica una meta bastante retada, porque México está en el ojo, ¿no? O sea, en el caso de Scotiabank, está en el ojo de nuestros inversionistas. Entonces, pues evidentemente, yo creo que hay muchas oportunidades del nearshoring, ¿no? Que se habla muchísimo, que pues evidentemente todavía no lo vemos. En el 2024 pues, explotará preponderantemente para la región del norte, también así lo veo, pero pues bueno, viene ese tema. Yo creo que viene un 2024 más dinámico, ¿no? Claro, observando, yo diría, apurémonos el primer semestre, ¿no? O sea, siempre le digo a mi equipo, vamos a arrancar con todo, porque es un año electoral también, ¿no? Entonces, como todo año electoral, pues también, ¿no? Las familias, y la sociedad, pues siempre está un poquito en el tema de, ¿no? O sea, mejor observo, ¿no? Y veo qué pasa, ¿no? Pero yo lo que diría es, yo creo que están los fundamentales puestos, tenemos una economía sólida, una banca bien capitalizada, ¿no? O sea, la inflación está cediendo, ¿no? Las tasas parece que alcanzaron su tope. Entonces, me parece que yo creo que los fundamentales están para que el 2024 sea un mejor año. Sobre las tasas que comentabas ahorita, todo mundo comentamos que ya llegaron a su tope máximo, ¿no? Ahora, la lógica es que tendrían que empezar a bajar un poco, ¿no? Nos decía David Páramo, con quien tuvimos un podcast hace unas semanas, que él lo que ve es de que sí van a bajar, pero van a bajar de una manera lenta y que nos tenemos que acostumbrar a seguir con créditos sin tasas tan bajas. Él decía tasas altas, yo creo que son tasas que ya las hemos tenido en otros años, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Sí crees que venga ya esta baja de tasas? ¿O de manera rápida, de manera lenta? ¿Cómo lo ves? Coincido con lo que comenta David. Me parece bastante atinado su comentario y yo creo que es mucho lo que están mencionando los economistas a nivel mundial, ¿no? O sea, lo que es una realidad es que ya difícilmente veremos una Fed o veremos un Estados Unidos con tasas en cero, ¿no? O sea, yo creo que eso pues fue la época, ¿no? De la crisis subprime, ¿no? O sea, empezaron a inyectar dinero. Yo creo que ya más bien la economía se ajustó, ¿no? Y hablo de la economía mundial, no de México, ¿no? Se ajustó y vamos a estar observando tasas pues muy similares a lo que observamos, ¿no? 4 o 5% en Estados Unidos. Entonces, considerando ese factor, coincido plenamente en que pues, difícilmente veremos tasas muy por debajo de lo que estamos observando ahorita en México, ¿no? Probablemente bajarán 50, 100 puntos básicos, ¿no? Y coincido que lo harán de forma bastante paulatina. O sea, de la forma en la que se creció la tasa
para poder hacer frente a las inflaciones de los diferentes países, para poder hacer frente a todo el tema de las cadenas de suministro, etcétera. Me parece que el regreso, sí coincido, va a ser mucho más lento, ¿no? Va a ser mucho más paulatino, y yo lo estoy viendo para el segundo semestre del 2024. Probablemente todavía el primer semestre lo estemos viendo en esos niveles. Ya se vio, ¿no? O sea, ya la Fed, pues obviamente ya está dando indicios de que va a frenar el crecimiento, pero tampoco ha dicho que va a bajar, ¿no? O sea, frenó el crecimiento, pero todavía no hay una bajada. Entonces, por eso yo creo que sí coincido con el comentario de David, que va a ser de forma mucho más lenta la bajada. Ok. Porque sí es un año, o sea, es año electoral aquí y es año electoral en Estados Unidos, Correcto. ¿no? Entonces, los dos debe de afectar, y las personas, ahora sí que el cliente que está buscando dónde tener una hipoteca, pues puede pensar, híjole, mejor me espero. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Se espera o sí? ¿O de una vez? Yo siempre a mí cuando me hacen esa pregunta, Jorge, yo lo que digo es, no, o sea, que me dicen, oye, hoy es el buen momento para contratar. Hoy va a ser mejor que mañana. Siempre contesto lo mismo. Sobre todo en un mercado como el mexicano. Y ahorita comparto por qué tengo esa visión. A ver, hoy va a ser mejor que mañana siempre y cuando tengas la liquidez, tengas para pagar, tengas el flujo, ¿no? O sea, tengas ese respaldo. Y la seguridad de empleo. ¿no? O sea, que te hace hacer frente, ¿no? O sea, que tienes, o ya que seas empleado o profesionista independiente o empresario, etcétera, ¿no? Pues que tengas esa fuente de recursos. O sea, todo tiene que ver con un tema de qué tanto dinero tengo en el bolsillo para destinarle a mi crédito hipotecario. Tú hablabas, perdón que te interrumpí, tú hablabas hace algunas veces que platicamos de certeza. Mientras tengas esa certeza... Mientras exista la certeza, ¿no? Que obviamente no tenemos una bolita mágica para saber, ¿no? Ni yo, si voy a tener trabajo en un año. Pero hoy, ¿no? Cuando tomo mi decisión, que la tomo, ¿no? O sea, consciente y pensado, y tengo la liquidez, tengo un trabajo estable, etcétera, etcétera, me parece que hoy va a ser mejor momento que mañana. ¿Y por qué mejor hoy? Porque las decisiones de compra de una familia no esperan a cómo está la economía. O sea, tú la necesidad de vivienda no esperas si va a haber un año electoral o no. O sea, no tienes un hijo pensando en si es el 2024 o el 30, por ejemplo, en los próximos 6. O sea, tú tienes un hijo cuando quieres tener un hijo, ¿no? O sea, te casas cuando te quieres casar. No esperas un tema económico, ¿no? Para tomar tus decisiones de familia. Entonces, me parece que en ese sentido, yo creo que hoy es un extraordinario momento. Recordemos que en México, bien, tenemos, a diferencia que en otros mercados como Estados Unidos o Canadá, por ejemplo, ¿no? En el caso de Scotia, tenemos tasas fijas, pagos conocidos, ¿no? Por toda la vida del crédito, pasos hasta 20 años. Algunos bancos inclusive ofrecen 30, ¿no? El Infonavit 30, ¿no? Entonces, en realidad, hoy, si contratas un crédito hipotecario, vas a tener la certeza de que vas a estar pagando tu mensualidad y ese va a ser el monto, no va a variar, ¿no? Y evidentemente si tú calculas el flujo del dinero, ¿no? O sea, si lo traes a valor presente, ¿no? O sea, los flujos que te estoy prestando, ¿no? Pues al final, la verdad es que el costo no es tan, ¿no? O sea, no es tan real como te lo estoy cobrando hoy. Por supuesto, hoy piensas si pago 3 o 5 veces, ¿no? La gente que hace la matemática dice, no voy a comprar una casa. Porque así no es como se debería de hacer, ¿no? O sea, es más bien traer hoy, te estoy prestando un dinero que el día de mañana, ¿no? O sea, vivienda va a valer más, ¿no? Claro, tu dinero va a valer más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso para mí el mejor momento siempre va a ser hoy, siempre y cuando se cumpla, digamos, esos fundamentales en tu vida personal y profesional, ¿no? Claro. Sí, porque mira, yo añadiendo un poco lo que decía Pau, congelas la tasa de interés y tus pagos. Y lo que no vas a poder controlar a futuro es el valor de la vivienda. Los valores de la vivienda van incrementándose por temas inflacionarios e inclusive en algunas zonas por escasez de inventario. Entonces, si retrasas tu decisión de compra, seguramente vas a comprar más caro. Y si las tasas bajan, pues te puedes cambiar de hipoteca más adelante, ¿no? Si es que las condiciones así se te presentan. O sea, yo creo que la banca se ha sofisticado y ha beneficiado a los usuarios para poder justamente ver dónde le conviene más tener su hipoteca, ¿no? En los años por venir. No es que ya te quedes encadenado a una institución 15, 20, 25 años. No, yo creo que en los años anteriores la banca ha aprendido muy bien a hacer las cosas, ¿no? Porque aparte de todo lo que estás diciendo, son productos muy buenos, son productos muy accesibles. Y yo creo que el nombre del juego es servicio, ¿no? Entre bancos. Y hablando de eso, Scotia siempre
ha tenido un proceso de servicio para con los brokers muy, muy bueno. O sea, nosotros nos volvemos parte de, si se puede decir, dueños del servicio que lo llevamos. ¿Qué podríamos esperar para el siguiente año? ¿Vamos a seguir así? ¿Vamos a innovar algo más? No, no nos podemos quedar, te diría Eugenio, en el status quo. Por supuesto, siempre evolucionar, ¿no? O sea, y la evolución pues cuesta, ¿no? Y no necesariamente se hace a la velocidad a la que nosotros quisiéramos, pero por supuesto que sí, la idea de Scotiabank es evolucionar en el proceso y sobre todo en la forma en la que interactuamos con el canal de brokers. Y voy a hacer un comentario, la verdad es que Scotia no sería Scotiabank sin, ¿no? O sea, en crédito hipotecario particularmente, ¿no? Sin esa colaboración y esa sinergia y esa alianza comercial que hacemos con los brokers, ¿no? O sea, la verdad es que trabajamos muy bien y por eso les abrimos la puerta del banco, ¿no? Que eso fue un poquito lo que tratamos de hacer para que ustedes no dependieran de un tercero para poderle ofrecer el servicio al cliente, porque el cliente no es de Scotia hasta que firma su crédito hipotecario, se vuelve mi cliente. Antes de ese proceso, que es durante todo el proceso de su hipoteca, es el cliente del broker. Y ustedes tienen una vocación de servicio, que eso es lo que nos gusta, porque en eso comulgamos, ¿no? O sea, yo siempre digo que siempre vas a tener un buen socio comercial, ¿no? Si compartes valores, ¿no? Es como con tu esposo o con, ¿no? O sea, tus amigos, o sea, pues vas a tener una buena relación siempre y cuando, ¿no? O sea, todos, cosas en común, ¿no? Tengas esas cosas en común, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo sucede con el canal. Si queremos evolucionar, por ahí vamos a lanzar nosotros una plataforma primero para el producto automotriz y la idea es evolucionar, probar ahí, que es un proceso mucho más simple que el hipotecario. Si eso funciona, lo vamos a migrar de forma bastante rápida al canal para que tengan un proceso más noble, digamos, ¿no? O sea, igual con la misma calidad de servicio, ¿no? Pero digamos que la tecnología nos habilite esa facilidad, ¿no? Yo siempre digo que este es un negocio de personas, ¿no? No es un negocio de tecnología, para mí, Paulina. ¿Por qué? Porque el cliente te está depositando su patrimonio. Recordemos que en México el 80% de las personas que contratan un crédito hipotecario compran solamente una casa en toda su vida. Entonces quiere decir que cuando se acercan con el broker, te están entregando la confianza de su patrimonio, ¿no? Entonces, la realidad es que por eso para mí es un negocio de personas. Por eso se me hace que el canal de broker se ha ganado la posición que se ha ganado dentro de este mercado. Porque lo que se han preocupado es justamente por ese servicio, por conversar con su cliente, por conocer al cliente, ¿no? O sea, hay muchos que se acercan y me dicen, oye, Pau, ¿pero por qué me lo rechazas? Yo lo conozco, sé dónde trabajo, conozco a su familia, ¿no? O sea, entonces muy padre porque tienes esa conversación, ¿no? Donde nosotros sabemos que ustedes conocen a sus clientes, ¿no? O sea, se responsabilizan por sus clientes y por eso es un negocio de personas. ¿Queremos utilizar la tecnología? Sí, para que facilite y haga más amigable su trabajo en el día a día, ¿no? Y evidentemente, pues también el de Scotia. Su parte operativa, ¿no? Esa parte operativa que intervenga la tecnología para ayudar. Correcto. Pero no quitar la parte de conocimiento del cliente, la parte del valor que genera por ahí, ¿no? Para mí es clave. O sea, para mí este es un negocio de verdad. O sea, y está muy bonito, pero el ChatGPT no te va a poder contestar todas las preguntas que te hace. O sea, te va a contestar quién descubrió América, sí. ¿No? O sea, ¿cómo te llamas? Probablemente también. Pero todas las preguntas sofisticadas que haces en un crédito hipotecario me encantaría replicarlas, pero es cada hipoteca, y ustedes me lo contestarán mejor que yo, pero cada hipoteca es una historia diferente. Y aunque las casas sean iguales en el mismo fraccionamiento, ¿eh? ¿No? O sea, sí, claro. Entonces, Claro. La tecnología va a ayudar muchísimo, va a ayudarnos, insisto, ¿no? A mejorar tiempos de respuesta, a hacerlo más fácil para el cliente, más amigable para el cliente, pero de ahí a desaparecer ese tema que a mí me parece súper bonito, que es lo que yo siempre resalto y le digo a mis equipos, este es un negocio de confianza, es un negocio de persona. La confianza no es con la tecnología, es con la persona, ¿no? Claro. Entonces, Claro. pero sí, a tu pregunta, Eugenio, sí queremos evolucionar, por supuesto, en un tema de un proceso más amigable para ustedes y, por supuesto, para nuestro cliente final. Oye, Pau, yo me voy a salir un poco del guión. Y platicando esto de la evolución y en aras de que hablamos hacia nuestra principal audiencia es el canal de brokers,
¿Tú cómo considerarías desde tu perspectiva banco que tendría que evolucionar el broker hipotecario, las compañías, la asociación, la industria? ¿Cuál sería tu carta Santa Claus ya que estamos próximos? A ver, yo creo que un tema que de pronto cuando crecemos tan rápido y de pronto nos empezamos a perder un poquito, ¿no? O sea, en la inmensidad, porque obviamente este es un mercado y yo creo que le ha pasado al broker. A mí me da mucha risa, ¿no? Porque pues antes eran, por decirlo, o sea, no es literal, pero antes eran 5 brokers y ahora son 500, ¿no? Entonces, el problema de crecer a esta magnitud es que se vuelve un mercado más competido, quieres competir más por servicio, ¿no? O sea, los clientes están allá afuera. A ver, yo ¿qué le recomendaría al broker y dónde veo la evolución? Bien, el tema digital, o sea, me encanta cuando dicen, es que la hipoteca digital, a ver, vamos a llegar, o sea, si no es que ya llegamos de alguna forma, o sea, recordemos que en la pandemia seguimos originando créditos, pues porque nuestro proceso era digital. O sea, no era digital de una app súper, ¿no? Sofisticada, pero pues era digital. O sea, el cliente te mandaba sus papeles, ya sea por mail, o sea, y podías originar, podías darle un servicio remoto, si lo queremos ver así. En ese sentido, pues vamos a evolucionar conforme la tecnología, vamos a ser más sofisticado, ¿no? O sea, otra vez nuestro front, ¿no? Para los brokers, cómo suban la información. Voy a hacer un comercial, pero nosotros a partir de enero para el canal de brokers ya vamos a lanzar la N4 digital, que es decir, el broker ya no va a tener que mandar a su cliente a la sucursal a aperturar una cuenta, sino lo va a poder aperturar él mismo, ¿no? El cliente va a poder aperturar su cuenta sin necesidad de ir a la sucursal. Entonces eso yo creo que le va a dar dinamismo al propio producto. Yo como veo así, digamos así, a futuro, ¿no? Y no tampoco lo veo en un larguísimo plazo, sino hablaría en un corto, mediano plazo. Yo creo que donde nos vamos a ver es de qué forma nos conectamos de forma más rápido. O sea, el broker que pueda conectarse de forma más rápido con el banco, pero y así mismo darle servicio a sus clientes, me parece que hacia allá va a evolucionar el mercado, ¿no? Y ya lo hemos visto en mercados como Canadá, ¿no? Que hoy el propio broker se conecta de forma digital al banco, ¿no? Entonces ya no hay una interacción de una persona, digamos, ¿no? Que es un poquito, se asemeja al modelo de Scotia, insisto, obviamente reloaded, ¿no? O sea, 2.0, si lo queremos llamar así. Ahí es donde me imagino, pero yo voy a regresar a los fundamentales, Juan. A mí me parece que si el broker se mira más hacia el tema tecnológico y pierde su esencia, que es el tema de servicio, que era lo que yo comentaba, me parece que estamos cometiendo un grave error. Sí, claro. Yo creo que la evolución del broker va a ser aquel que pueda seguir dando ese excelente servicio sin perder todos los factores que hay allá afuera. Y uno que voy a mencionar, ¿no? Que duele hoy, ¿no? Y que antes no nos dolía en el crédito hipotecario, es el tema de los fraudes. O sea, hoy cada vez vemos más cercano el fraude en el crédito hipotecario. Entonces, necesitamos a ese broker cercano con el cliente, que le dé servicio, ¿no? O sea, que conozca a su cliente, que sepa quién nos está derivando, porque en ese momento, pues seguimos originando portafolios que son rentables para la institución y de esa misma manera, pues es un ganar-ganar para todos. Pero yo no perdería los fundamentales. De pronto que queremos ir por ¿no? O sea, no, es que las fintechs y las proptechs o sea, a ver, va a llegar, ¿no? O sea, no sé si la verdad, para sorpresa de lo que voy a contestar, no sé si sea el momento hoy. O sea, a mí me parece que no debemos de perder, el broker no debe perder su fundamental, que es donde es su valor agregado, ¿no? O sea, que es el servicio, el conocimiento del cliente, estar con ellos en la calle, acompañarnos en el día a día, ¿no? La tecnología los va a acompañar, nosotros los vamos a acompañar con eso y ustedes van a desarrollar tecnología, muchos ya lo hacen, muchos ya lo hicieron, ¿no? En ese sentido, pero a mí me parece que yo no perdería de foco el fundamental del broker. ¿Por qué surgió? Por una necesidad de servicio, ¿no? Y de poderle dar una gama de productos. Estaba leyendo el otro día un artículo justamente en este tema. ¿Por qué el mercado de broker sigue creciendo? Y no era un mercado, o sea, lo sacó McKinsey la semana pasada, ¿no? Y hablaba justamente del crecimiento del canal de broker, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Y es eso, es
el pre-screening, ¿no? Lo que le llaman, que es el conocimiento del cliente, ¿no? Que le puedes dar las opciones al cliente, que ustedes se han vuelto expertos en las ofertas de todos los bancos, ¿no? Entonces, ese es el valor agregado que tiene el broker. Oye, ¿la tecnología nos va a acompañar? Sin duda, como a todos, ¿no? O sea, vamos a ir migrando hacia ese sentido. Sí, porque yo desde mi visión, la tecnología hoy por hoy es una herramienta más. Correcto. No es el sustituto de la función, ¿no? 100%. Y creo que todavía estamos un poco lejos de aquello. Oye, Pau, y hablando sobre ese punto, ¿tú cuáles crees en este crecimiento que tiene Scotiabank? Y que es un banco bien puntero en muchos temas. ¿Cuáles nos dirías a nosotros como comunidad de brokers que son tus productos estrella y que deberíamos de voltearlos a ver, inclusive algunos de ellos con más detenimiento? Porque a lo mejor yo creo que a veces como brokers cometemos el error de solamente encasillarnos en productos de adquisición de vivienda, ¿no? Y dejamos atrás una serie de productos porque no lo encontramos, los clientes no los encontramos en los desarrollos. Tenemos que irlos a buscar en otros lados donde no nos sentimos tan cómodos, pero que son productos que tienen su nicho y que creo que está llegando a su momento, ¿no? Y a lo mejor uno de ellos me atrevería a decir que es un crédito de liquidez en estos momentos. A ver, pues por supuesto, a ver, yo te diría, Juan, tenemos una gama muy amplia de productos, ¿no? Por supuesto, pues de adquisición, ¿no? Con los cofinanciamientos, con el Infonavit, el Cofinavit, el apoyo Infonavit, ¿no? O sea, que en realidad pues ya se vuelven un tanto cuanto commodity, ¿no? O sea, ¿cuál es el producto que yo le veo valor o sea, que me encanta a mí de Scotia? Es el producto de Valora, pero más que producto es el esquema crediticio. ¿Por qué? Porque le permite al cliente, y hoy por hoy, en un tema de liquidez, pues empezar pagando una menor mensualidad e ir creciendo. Hay clientes que me dicen, oye, Pau, pero es que yo quiero un pago fijo. Está bien, o sea, está el producto de pagos oportunos, ¿no? Somos un banco que damos descuento en la tasa de interés, ¿no? O sea, iba a decir que somos el único, pero bueno, ya ha habido, ya por ahí ya nos copiaron en un esquema a otro banco, entonces, pero hasta hace muy pocos meses éramos el único, ¿no? Banco que ofrecíamos un descuento sobre el pago puntual. Pero, en fin, que te van haciendo mucho más cómodo el pago de tu hipoteca, porque al final, pues cuando haces cuentas los intereses, pues sí terminas pagando menos en Scotiabank. A mí, ¿qué productos me gustan hoy? Y yo creo que, a ver, el parque habitacional en México ya tiene, pues, poquito más de 30 años por ahí, ¿no? Y hay un producto que se utiliza bien poquito y ha crecido mucho en estos últimos años, que es el producto de remodelación, ¿no? Y además que a mí me encanta para los brokers, porque, pues, qué mejor que al cliente que le ofreciste la hipoteca hace 5 años, ¿no? Igual se le antoja remodelar, cambiar baños, En Scotia, por ejemplo, no aplica. Y a veces el cliente dice, no, pero es que solo voy a cambiar la cocina, o solo voy a cambiar los pisos, o solo voy a pintar. A ver, aplica desde una remodelación bien pequeñita, con un proyecto que tú me describas en un papelito, muy sencillo. No voy a hacer ninguna evaluación de tu casa, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo te voy a creer y te voy a decir, sobre este presupuesto de obra, ¿no? Te voy a prestar tanto, ¿no? Entonces tengo desde eso hasta una remodelación que ya implique una construcción de un cuarto, ya una licencia de construcción, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que ese producto se explota poco y la gente, ¿no? Se endeuda en la tarjeta de crédito, ¿no? Y va a una tienda, ¿no? De productos de construcción, ¿no? Y se financia con su tarjeta de crédito, ¿no? Pero si lo haces a mes sin interés, pues está muy bien, porque a lo mejor te conviene, pero a veces el flujo no te da, ¿no? O sea, porque pues meses sin intereses, pues tendrás 12, a veces 18, por mucho 24, ¿no? Y asumiendo que sea el único crédito a meses sin intereses. Correcto. Porque después te vas y la pantalla y el no sé qué, entonces ya tus meses sin intereses se vuelve gigante, ¿no? El 90% de tu sueldo, ¿no? Sí. De tu ingreso. Entonces nos endeudamos en ese tipo de créditos, ¿no? Y entonces, cuando existe el producto óptimo que tiene deducibilidad de intereses, ¿no? O sea, entonces y una tasa, pues, por supuesto, pues la misma de adquisición, ¿no? O sea, que comparado con una tarjeta de crédito, pues es... No, bueno, es la quinta parte, ¿no? Sí, o sea, de la tarjeta. Luego el otro que mencionas, que es el crédito liquidez, me gusta mucho, ¿no? Nosotros recordemos que tenemos 2 versiones de liquidez y los 2 me gustan mucho. El liquidez libre, que es que el cliente lo puede utilizar para cualquier destino, y ese también ha crecido mucho en los últimos años, han sido los productos. O sea, si nosotros dividimos en qué se ha caído la banca, preponderantemente en pago de pasivos, por eso ahí ha estado la principal caída, poquito en adquisición,
La caída en adquisición ha sido alrededor del 2%. O sea, la verdad es que prácticamente flat, pero donde... por eso digo que el producto de pago de pasivos no lo deberíamos de contabilizar ahí, porque me parece que es sesgado. Y no crece el pastel, lo que decías, ¿no? Y no crece el pastel. O sea, ¿no? O sea, estamos peleando hipotecas. Pero bueno, el producto de liquidez ha crecido en los últimos años, igual que el de remodelación. ¿Por qué? Porque te da liquidez. Hoy, justamente, hay familias, hay personas, ¿no? Se utiliza preponderantemente para consolidación de deudas, ¿no? ¿Cuánta gente hoy no se endeudó en la pandemia o así, ¿no? O sea, por temas médicos, etcétera, ¿no? En diferentes créditos, y hoy lo puedes, ¿no? O sea, digamos, ese crédito reestructurar o refinanciar con un crédito de liquidez a una tasa mucho menor a un plazo de 15 años, ¿no? En lugar de cómo están los préstamos personales, etcétera. Nosotros tenemos el de liquidez vivienda, que prácticamente te ofrezco la misma tasa de adquisición. Ahí es para que compres un inmueble, ahí el destino sí no es libre, pero es para que compres un inmueble distinto al que dejas en garantía. Entonces, a veces también el cliente no tiene para el enganche, pero tiene un inmueble y entonces le va a comprar un departamento, le quiere comprar el departamento a su hijo que se va a casar o, en fin, qué sé yo, puede haber mil historias. Y entonces dice, bueno, pues no tengo que desembolsar porque si yo hipoteco mi casa, que es de mayor valor, por el 50, 60, 70%, me alcanza prácticamente para comprar el departamento e inclusive pagar los gastos, todos los gastos de originación, que a veces esos no los contabilizamos, que al menos en la Ciudad de México, pues el impuesto de adquisición pues es del 8%, ¿no? Entonces se vuelve retado todos estos gastos de originación. Entonces, yo creo que hay, como dices, Eugenio, nos hemos sofisticado. O sea, la banca hemos sacado diferentes productos para ir atendiendo diferentes necesidades. Ese liquidez vivienda me encanta, ese sí es exclusivo de Scotia, pero no perdería de vista el producto de remodelación, y recientemente nosotros relanzamos nuestro producto de construcción, porque en una encuesta que hizo el INEGI, no la habíamos observado, fíjense, arriba del 60% de la población, es la encuesta nacional de vivienda que hace el INEGI, que la última que hizo fue en el 21, arribita del 60 prefiere la autoproducción, o sea, prefiere construir que comprar una vivienda terminada. Entonces hicimos sofisticaciones a nuestro producto de construcción, ¿no? Donde lo hicimos más flexible para el cliente, le entregamos los recursos antes, ¿no? O sea, para que el cliente pues prácticamente sí terminara, pero ya con sus propios recursos. Inclusive la última disposición, ese me encanta, se lo damos con el 80% de avance de obra, o sea, no necesita llegar, ¿no? A ningún 100 ni mucho menos, y nosotros confiamos que el cliente va a terminar con esos recursos. Entonces, yo creo que hay muchos productos, como dices, Juan. Hoy preponderantemente el producto de adquisición se sigue llevando arriba del 80% de la originación bancaria, pero yo creo que hay productos que podemos todavía penetrar mucho más, ¿no? Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque también el inventario de vivienda en ciudades, bueno, en grandes ciudades como la Ciudad de México, bajó muchísimo por muchos factores. Políticos, económicos, el material subió muchísimo, espacio. O sea, siempre hemos crecido aquí para arriba, ¿no? Bueno, los últimos años. Ya no puedes crecer horizontal. Y este tipo de productos que estás diciendo se puede utilizar muy bien en otras ciudades en el interior de la República donde todavía se puede hacer, ¿no? Ahorita me suena, por ejemplo, Mérida, ¿no? Mérida ha tenido un crecimiento muy interesante por este tipo de productos, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto antes era muy cerrado, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, ¿no? Y ahí se veía un porcentaje enorme de la producción de crédito hipotecario. ¿Cómo han visto esto? ¿Se ha ampliado más en el interior de la República, en otras ciudades? Hace algunos años fue Querétaro. ¿Cómo lo has visto tú, Pau? No, sin duda. No, a ver, yo te diría, Eugenio, sí. Y a ver, y hablando, por ejemplo, ahorita que empezaste con Mérida, ¿no? Con Yucatán. Yucatán ha crecido impresionante, ¿no? O sea, por supuesto Mérida, pero también la zona de playa, por ejemplo, Progreso, toda esa parte ha crecido en vivienda muchísimo, ¿no? O sea, la verdad es que el que vive en Mérida, ¿no? Y es originario de Mérida, pues compra su vivienda de descanso en Progreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ese mercado lo hemos visto más dinámico. Quintana Roo es otro estado que ha crecido muchísimo en el último año. Por ejemplo, si yo comparo, Quintana Roo ha crecido, ¿no? O sea, en este tema que decíamos, oye, la originación bancaria se ha caído, pero no en todos los estados, ¿no? Uh-huh. Quintana Roo no se ha caído, o sea, Quintana Roo ha crecido, ¿no? O sea, últimos datos a septiembre, Yucatán ha crecido,
¿no? Baja California Baja Sur, California, Sinaloa. ¿no? O sea, ha crecido, Chihuahua ha crecido, Saltillo ha crecido, Nuevo León ha crecido. ¿Quién se ha caído? Estado de México, por ejemplo, Sí. ¿no? O sea, Estado de México se cayó. Ciudad de México también se cae. Entonces, por supuesto que hemos visto un dinamismo distinto en los diferentes estados. San Luis Potosí crece, a diferencia de Querétaro que crece, Guanajuato crece, ¿no? El Bajío también el Bajío sigue fuerte, ¿no? Pero Querétaro me parece ciudades, que ¿no? en diferentes ciudades. Querétaro me parece que hubo un boom, ¿no? Y evidentemente ya también se ajustó. Ahora o sea, y tenemos que empezar también a ver por ejemplo, ¿no? O sea, pongo el ejemplo de Nuevo León, o específicamente Monterrey. En Monterrey ya hay un problema de agua, ¿no? Entonces hay que empezar a planificar, ¿no? O sea, los desarrolladores también, pues evidentemente son cosas que observan, ¿no? Y también a veces, pues empiezan a desarrollar en otras ciudades, pues porque preponderantemente, ¿no? O sea, pues ahí va a haber un problema, ¿no? Que no es del desarrollador, ¿no? O sea, es un tema de todos, pero vamos a tener que empezar por ahí, ¿no? Que es lo mismo que pasó en la Ciudad de México. Pues en la Ciudad de México dejó de haber ¿no? Oferta, ¿no? O inventarios. Los inventarios se cayeron muchísimo. Entonces, pues evidentemente, pues hubo un reto en la Ciudad de México. A Estado de México le pasó lo mismo, siendo un estado muy, muy grande y siendo pues el segundo estado de colocación más grande, ¿no? Entonces, sí hemos visto una pulverización, al menos en el caso de Scotia, ¿no? Donde vemos otros estados que ya empiezan a jugar mucho más en este país. Y otros mercados, ¿no? Como, o sea, va a llegar mucha gente, lo que platicabas tú, Juan, el otro día, ¿no? Los nómadas digitales, ¿no? O sea, ¿dónde se van a instalar? Tal vez no sea aquí en la Ciudad de México, sino en otras ciudades, ¿no? A ver, por ejemplo, Tulum se ve que va a tener un crecimiento muy considerable, principalmente porque es para donde va a crecer ya la lógica de construcción, porque ya Playa del Carmen está lleno. Entonces sigue Tulum con el aeropuerto, con el proyecto del tren, proyectos o mercados como vivienda de vacacional, vivienda para extranjeros, estos nómadas digitales. ¿Ustedes los están viendo también? Sí, sin duda. A ver, en la Ciudad de México, voy a hablar particularmente, y vivienda en renta, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que nos cuestionamos muchísimo. A ver, el americano que hoy no le exigen presencial, tengo mis dudas en el tema todavía del... A ver, porque es una realidad. A ver, voy a hablar en el caso de Scotiabank. Pues sí, cuando regresamos de la pandemia, fue muy flexible el regreso. Pero el primer banco que le exigió a sus empleados, ¿no? O sea, y públicamente, que regresaran a sus oficinas fue JP Morgan en Estados Unidos, ¿no? O sea, todo el mundo decía, ay, claro, o sea, yo trabajo desde Miami, trabajo desde... ¿no? O sea, entonces... ¿Sí? Pues si trabajas desde Miami, pues te quedas sin trabajo. Y yo creo que todas las empresas nos dimos cuenta de eso. A ver, ¿funcionó? Sí. ¿Funciona para algunas personas? También. Yo sinceramente no creo, y hablo a título personal, no como representante de Scotia, pero a título personal, yo pienso que el trabajo remoto no funciona para todas las personas, ni tampoco creo que es exclusivo del tema digital, ¿no? O sea, porque, a ver, esto que estamos teniendo hoy, esta interacción que estamos teniendo es muy distinta, ¿no? O sea, por supuesto, si tienes un trabajo que nada, o sea, pero difícilmente un trabajo yo lo veo solo, ¿no? O sea, quiero empezar por ahí porque yo creo que eso, por supuesto, hubo un boom, pero yo creo que ya los están regresando. Y cada vez más rápido. O sea, ya los están regresando a sus lugares de trabajo. Entonces, pues sí, obviamente va a haber todavía. Yo creo que la vivienda en renta es algo que ya muchos desarrolladores ya ponen en práctica, porque obviamente al ser una población que migra de una ciudad a otra, pues por supuesto, pues no lo vas a poder tener. A mí me impresiona, ¿no? Aquí en la Ciudad de México el mercado de Airbnb ha crecido muchísimo. ¿Por qué creen que en Estados Unidos Airbnb en algunos estados ya lo prohibieron? A menos de que congeles un mes, ¿no? O sea, pusieron como una regla de, sí, bueno, si te quedas un mes, sí. Pero o sea, entonces, claro, o sea, porque tenemos la industria hotelera, o sea, en fin, hay muchas industrias por ahí que están ligadas a la vivienda, ¿no? Que tenemos que impulsar, ¿no? O sea, no solamente es un mercado. Y que mueven economía. ¿No? Y que mueve la economía. Yo veo, por supuesto, que va a seguir existiendo, sí.
Creo que justamente por eso hay otros estados en la Ciudad de México que han crecido, ¿no? O sea, y inclusive en el propio Bajío, porque ya muchos también salieron de Querétaro hacia otras ciudades, ¿no? Ya Querétaro ya también se ha vuelto una ciudad conflictiva para vivir, hay tráfico, ¿no? Y más ahora que están reparando la 5 de febrero, entonces se ha vuelto caótico, ¿no? Entonces, yo creo que ya tenemos que pensar, pero para mí esto tiene que ver más con un tema de política de vivienda, más que, ¿no? O sea, de pensar hacia dónde vamos abriendo esos mercados para alojar, sí, a los nómadas digitales, pero también, ¿no? A todas estas personas que pueden trabajar de forma remota o cómo habilitas, ¿no? Estos espacios también de empleos, etcétera, ¿no? En otras regiones del país. Que yo creo que, insisto, el nearshoring va a venir a apuntalar mucho estados del norte que hoy no vemos, ¿no? Y que yo creo que se van a estar viendo mucho más de cerca, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, Pau, y pues bueno, ya estamos llegando al final. Hemos abusado mucho de tu tiempo. La verdad que la charla está bien rica y sabrosa. ¿Cuál crees que es el futuro del banco, de Scotiabank, en los próximos meses y años por venir? Está retador, la pregunta que te hace Juan. Muy retador, pero... Y por los últimos meses, lo que al principio de esta plática te decía, que yo hice resultados muy, muy buenos por parte de ustedes, ¿no? Muchas felicidades. No, muchas gracias, Eugenio. Pero a ver, yo voy a contestar como... Esa va a estar fácil la respuesta, porque yo voy a contestar lo mismo que contesta nuestro CEO, Adrián Otero, ¿no? Y es, nosotros no queremos ser el banco más grande de México, pero sí queremos ser el mejor banco, ¿no? O sea, el banco que atienda a sus clientes, ¿no? Queremos la principalidad de nuestros clientes. Queremos la vinculación de nuestros clientes. Hacia allá va a ir trabajando la oferta inclusive hipotecaria, automotriz, etcétera, ¿no? ¿Qué queremos? Que el cliente transaccione con Scotia, que seamos un banco amigable, ¿no? O sea, abrir esas puertas. Ahí veo el futuro. Hoy nuestros inversionistas, insisto, a nivel mundial, ¿no? O sea, hace poco estuvo el Consejo de Canadá aquí en México. Era la primera vez que visita México. Le apuestan a México. O sea, México está en la boca de los inversionistas de todo Scotiabank. Entonces, por supuesto, nos espera crecer, pero crecer con calidad. No queremos crecer clientes por crecer. Queremos, insisto, ¿no? O sea, que el cliente se siente en casa, que lo podamos servir, que el cliente que me pide la hipoteca también tenga la cuenta, pero también tenga la aplicación digital, pero también pueda venir a pedirme un préstamo, pero también tenga la tarjeta y la utilice, ¿no? O sea, ese es el cliente que queremos en Scotia. Esa es nuestra vocación, ¿no? O sea, servir al cliente. Insisto, voy a volver a cerrar con la frase que inicié. No queremos ser el banco más grande de México, queremos ser el mejor banco de México y estamos trabajando en ello, ¿no? Oye, ¿cómo te podríamos ayudar el canal de brokers para llegar a eso? Me encanta muchísimo y es lo que siempre pues, pongo sobre la mesa, ¿no? O sea, con Oli, con el equipo. A ver, yo creo que ustedes tienen al cliente. Y en la medida en que yo les facilite esa oferta, y por eso va a cambiar la forma en cómo vendamos las hipotecas en el futuro en Scotia. Cuando yo les dé esa oferta donde yo premie, ¿no? Esa vinculación, pero no premie y castigue, sino premie la vinculación, fomente, ¿no? Con ustedes la vinculación. Ustedes son qué mejor que el canal, ¿no? Para que me ayude a vincular al cliente en el inicio, porque yo siempre digo que cuando la vinculación es exitosa es porque sucede en el inicio del proceso. Porque ya en los bancos nos cuesta mucho dinero, esfuerzo, etcétera, estrategias, ya tratarlos de vincular ya cuando ya. Entonces, por supuesto, nosotros somos, a ver, en Scotia es clarísimo que la hipoteca es un producto de atracción de nuevos clientes al banco. Entonces, imagínate el potencial, Eugenio, que tenemos con el canal, ¿no? De que el canal nos ayude también con la tarjeta, ¿no? También, pero a digitalizarlo ahora con la N4 digital. Lo que queremos dársela al canal es que nos ayude a digitalizar al cliente. Porque si ya tiene la hipoteca, la cuenta, domicilia su crédito hipotecario y además la aplicación móvil, híjole, ya con eso, tienes muchísimo. O sea, ya tenemos el 80% avanzado. El último 20% sería la tarjeta y ya estamos y cerramos ahí. Entonces, por supuesto que hay un camino que hacer. En enero ya escucharán de nosotros para ese tema, ¿no? De cómo queremos que nos ayuden para vincular a nuestros clientes. Regresamos con mucho gusto en enero, ¿eh? Tú nos dices y aquí estamos con muchísimo gusto. Padrísimo. Aparte, a lo mejor para esa fecha ya están terminados los comedores. Seguro, y los invitamos, sí, seguro que sea un desayuno. Los invitamos aquí, por supuesto. Padrísimo. Muy bien. Muy bien, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. ¿No? ¿Paulina, algo? ¿Nada? No, agradecerles el espacio, la verdad, la confianza, creo que
siempre siempre digo que hablo mucho, pero la verdad es que agradecerles, yo lo que le diría es, y siempre lo repito y de verdad lo digo de corazón, Scotiabank no sería quien es, ¿no? O sea, sin esa gran sinergia y gran colaboración comercial que tenemos con el canal de brokers. Hay que agradecerles a todos los que nos están escuchando. Yo creo que tenemos que seguir trabajando juntos, de la mano y comunicados, ¿no? Como lo hemos hecho hasta ahora, para seguir creciendo y que sea un negocio ganador para ustedes y, por supuesto, también para Scotiabank. No, y para el cliente. Y nosotros les agradecemos a ustedes también, porque el canal de broker no sería lo que es sin ustedes, que fueron uno de los bancos pioneros en creer en el canal de brokers, ¿no? Unos que ya estamos más caminaditos en este sector, lo sabemos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pau, como siempre. No, al contrario, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paulina, Juan, Eugenio. Muchas gracias a todos y gracias a nuestra audiencia. Espero que hayan disfrutado este episodio como lo hemos hecho nosotros. Gracias, Pau. Gracias, Scotia. Pues gracias y pues hasta aquí este nuevo episodio. Nos escuchamos y vemos en la próxima ocasión.